Dios les bendiga, amada congregación. Estamos cada día viviendo las promesas maravillosas del Señor en esta casa. Por eso, hoy les queremos compartir esta noticia. A partir del 18 de noviembre estaremos publicando los mensajes de las enseñanzas de cada domingo para que todos podamos seguir siendo edificados y ahora podamos compartir el mensaje del Señor con las personas que nos rodean. Bendiciones y bienvenidos todos a este espacio en donde compartiremos un mensaje de enseñanza basado en la poderosa palabra del Señor. Estamos convencidos de que hablará a tu vida y será de bendición y edificación para todo aquel que lo escuche. De parte de la congregación de Iglesia Misión Evangélica del Príncipe de Paz del kilómetro 19.5 en la ciudad de Mixco, te damos la bienvenida. Y vamos a leer de allí del segundo libro de Reyes, capítulo 23, solamente 2 versículos. Búsquelo usted. Amén, ahí está en las pantallas también. Y vamos a tomar de allí el verso 16. Búsquelo, mi amado hermano. Verso 16 y verso 17. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, segundo libro de Reyes, capítulo 23, yo voy a leer el 16 y todos juntos leemos el 17. Dice la palabra del Señor. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Puede usted sentarse. Y con la ayuda del Señor, ahí sentadito, voy a tener otra lectura. Ahí sentadito usted busque segunda carta de Pablo a los Corintios en su capítulo número 1 y verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 1, 18, 19 y 20. ¿Ya lo tiene? Empieza diciendo el verso 18. Mas como Dios es fiel. ¿Puede decirlo usted? Mas como Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mas como Dios es fiel, todas sus promesas son sí y amén. ¿Usted ha recibido promesa de Dios para este 2025? Créalo, porque si es promesa de Dios, es fiel y es verdadera, porque eso dice su palabra. Mas como Dios es fiel, todas
sus promesas son sí y amén. Y a lo largo de nuestra vida cristiana y nuestro recorrer cristiano hemos recibido promesa de Dios. Y a veces como humanidad, hermanos, quisiéramos ver ya el cumplimiento de esa promesa. Quisiéramos de que si hoy nos profetizó de parte de Dios, mañana o aquí a una semana, ver el cumplimiento. Pero cada uno de nosotros somos testigos de que Dios es fiel y que sus promesas a su tiempo han llegado a nuestras vidas. Y aún las que faltan, esperamos verla con nuestros ojos, ¿verdad? Y si no es así, pues más adelante vamos a ir viendo que a Abraham se le dio promesa y a lo mejor él no alcanzó a verla, pero su descendencia. Y si usted dice, hermana, recibí hace varios años y no he visto, espere, Dios ya lo tiene preparado. Espere el tiempo del Señor. Dice que una promesa, escuche bien, es un ofrecimiento voluntario donde alguien se compromete a dar algo o dar algo a alguien o hacer algo por él con el compromiso de cumplirlo. Esa es una promesa. ¿Y a cuánto nos han prometido? A veces los humanos, ¿verdad? Y nos han fallado. O a veces nosotros somos los que hemos prometido y hemos fallado, hemos quedado mal. Bueno, pero hoy hay una palabra de Dios para nosotros, para esta congregación. Las promesas de Dios son confiables. Dígaselo al hermano que tiene a la par. Las promesas de Dios son confiables. En Él sí usted puede confiar. En Él sí usted puede esperar. Porque sabe, Él no nos va a fallar. El pasaje que leíamos en 2 de Corintios, Dios es fiel. Dios es fiel y a cada una de sus promesas Él a su tiempo obrará. Hebreos 10:23 dice, porque fiel es el que prometió. Y si el Señor a nosotros nos ha dicho, estaré contigo todos los días, no se sienta solo, no se sienta usted decaído. Él está a su lado. Y fíjese que ese día que yo fui allá y me recordaba a la otra iglesia y le cantaba a los niños, las promesas del Señor mías son. Hermano, las promesas del Señor son mías. Y si usted las quiere hacer suyas, también son para usted. Y sigue diciendo, en la Biblia yo las leo, yo sé que la verdad, las promesas del Señor mías son. Hermana Reina, ¿y qué tiene que ver el pasaje donde usted inició? Pues fíjese, mi amado hermano, que acá en 2 libro de Reyes, en su capítulo 23, es el cumplimiento de una profecía que fue dada no hace pocos años, hace muchos años, y para ello, pues vamos a ir con la ayuda del Señor, viendo un poquito de la historia del pueblo de Israel. Y si usted y yo recordamos, pues el pueblo de Israel pidió un rey. Y bueno, fue nombrado para ellos Saúl. Si usted y yo hacemos memoria, pues Dios nombra a Saúl y él es nombrado rey de la nación de Israel, del Reino Unido. Ahí estaba unido las 12 tribus. Y reina Saúl durante 40 años, pero ¿sabe? Le falla a Dios y es quitado su trono y Dios escoge a un niño. Y usted tenemos que hacer la memoria, ¿verdad? Es elegido David como el nuevo rey de Israel. Y hermano Freddy cantaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David alcanzó una promesa de parte de Dios. ¿Y sabe qué le dijo? Que su descendencia siempre tendría el reinado en Israel. Vea qué promesa tan bella. Y usted y yo hemos visto que pasaron reyes y seguía la línea davídica. Y se le dijo una promesa más, que de su descendencia nacería Cristo, el Salvador del mundo. Y cuando usted y yo leemos la genealogía del nacimiento de Jesús, pues así viene desde David hasta el nacimiento de Jesús. La promesa de Dios es fiel, verdadera. Y se le dijo una
promesa? Que toda su descendencia tendría trono en Israel. Usted y yo sabemos que luego muere David y sube al trono Salomón, uno de los hombres, el hombre más sabio, ¿verdad? Y durante su reinado él sirve a Dios, pero ya en su última etapa, Salomón desvía su corazón. Y sabe, dice que se enamora de varias mujeres, las mujeres de Moab, las mujeres de Amón, las mujeres de David. ¿Y sabe cuál fue el problema de Salomón? Que dejó contaminar su corazón con todas las prácticas de idolatría de estas mujeres que vinieron e hicieron fallar a Salomón en sus últimos días. Y sabe, a Dios eso no le agradó. Y viene una palabra contra Salomón y le dice que cortaría su reino y lo dividiría en dos, donde se iba a partir el reino de Israel y el reino de Judá, o el reino del norte y el reino del sur. Pero le dice que no lo iba a ver él, sino su siguiente hijo, y es Roboam. Muere Salomón, es sepultado y sube al trono Roboam, su hijo. Y se acuerda que la palabra del Señor es fiel y verdadera, y todo lo que él dice, así es. Y sube Roboam, y durante su reinado se rebela el pueblo de Israel, porque los impuestos, los tributos son demasiado altos y su dureza era muy fuerte, y surge un nuevo líder que se llama Jeroboam. Y a Jeroboam se le da una promesa. ¿Y sabe qué le dijo Jeroboam? Jeroboam le dijo Dios a Jeroboam, le dijo, si tú, eso está en Reyes 11, pero no lo vamos a ir leyendo porque tardaría mucho, pero le dicen a Jeroboam, si tú eres fiel, yo estaré contigo. Te edificaré casa y te entregaré a Israel. Mire qué promesa, pero se le pide que le sea fiel. ¿Y cuál era la recompensa? Dios iba a estar con él. Pero apenas sube Jeroboam al reino, bueno, antes se parte el reino, Roboam se queda solo con 2 tribus, que sigue siendo la descendencia de David, la tribu de Judá, y de este lado hay 10 tribus del lado de Israel. Y aquí está Jeroboam, se le hace una promesa, se le pide que le sea fiel al Señor. Y sabe, le dice, si lo eres, yo estaré contigo y te entregaré a Israel. Pero apenas sube Jeroboam sobre las 10 tribus, y ¿sabe qué es lo primero que hace Jeroboam? Si me ayudan en la pantalla, mis amados hermanos, Primera de Reyes 11:38, para que los hermanos pues lo podamos leer todos juntos. Ahí está. Esa es una promesa que Dios le está haciendo a Jeroboam. Y le dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Palabra de Dios a Jeroboam, si él le era fiel. Avance un poquito, mi hermano, y ponga el 12:25 para ir viendo nosotros. Entonces, escuche bien. Reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Siga, mi amado hermano. Y sigue diciendo, y dijo Jeroboam en su corazón, ella tenía promesa, y le había dicho, Jeroboam, quiero que me seas fiel. Iglesia, si queremos ver las promesas de Dios cumplidas, nos piden fidelidad. Y si lo somos, si le somos fieles, hay promesa que nos dice, yo estaré contigo. Y viene Jeroboam y ¿sabe lo primero que dice? Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Entró temor. Siguiente, hermanito, el 27. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Rehoboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Egipto.
rey de Judá, ¿verdad? Siga. Y habiendo tenido consejo, mire qué hizo Jeroboam. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. Vean la iniquidad y la idolatría que Jeroboam está llevando a este pueblo, y le dice: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vea a quién le está dando gloria a Jeroboam. A 2 becerros. Está cayendo en una idolatría, en un paganismo. ¿Y sabe qué es lo peor? Está desviando más el corazón del pueblo de Israel a ser un pueblo idólatra. Sigue diciendo mi hermano. Y puso un becerro en Betel, y el otro lo llevó a Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y así sigue diciendo todo lo que él hizo. Y sigue diciendo: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y si usted y yo hemos meditado, sabemos que la tribu de Leví eran los indicados a servir en el templo. Eran los que tenían que consagrarse para presentar los sacrificios en la casa de Dios. Y él no. Jeroboam desvía su corazón, y no solo el de él, sino acarrea al pueblo de Israel a ser un pueblo idólatra, a ser un pueblo separado de los mandatos del Señor. Y si, hermano, sigue diciendo el 32, entonces, y así empieza lo que él dijo, que instituyó fiesta solemne a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebrara, y empezó a ofrecer sacrificios. ¿A quién, hermanos? A los becerros que había hecho. Vea, ese hombre tenía una promesa y le habían dicho: si tú eres fiel, yo estaré contigo. ¿Qué está haciendo acá? Desviando completamente su confianza. ¿Y por qué empezó a hacer esos becerros? Porque dijo: el pueblo se va a rebelar con Roboam, me harán la guerra y de seguro me matarán. No, si Dios le había dicho: yo estaré contigo y te edificaré casa y te entregaré a Israel, era de que él esperara la promesa de Dios cumplida en su vida y en su descendencia. Pero no, él se anticipó. Hermanos, esta mañana hermana Luisa nos decía: la palabra de Dios es fiel y verdadera. Si él te ha dicho paciencia, quédate quieto y espera la respuesta del Señor. Si él te ha dicho aún no es tiempo, espera paciente, porque vendrá tu respuesta. Pero no busques ayuda afuera. ¿Por qué? Porque lamentablemente Jeroboam desvió su corazón. Y vea, mi amado hermano, no solo lo desvió el corazón de él, desvió el corazón del pueblo a adorar becerros. Y saben, mi amado hermano, Dios había demandado fidelidad. Y sigue diciendo, en ese es el capítulo 12, él está ofreciendo sacrificio. Y viene acá, más adelantito, si me hace favor, hermano, quien esté por allí, capítulo 13, más adelante. Para Dios no es ajeno lo que sucede. Y Él está viendo en su trono lo que está pasando acá en la tierra. Y aquí, capítulo 13, verso 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, el profeta que fue mandado, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes
de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. La reprensión hacia Jeroboam por levantar un altar que Dios no había pedido que levantara. Él había pedido fidelidad, él había pedido obediencia, él había prometido que estaría con Jeroboam si su corazón era fiel ante él. Y vemos a Jeroboam desviándose, y viene el profeta y reprende a Jeroboam y le da una profecía que ahí no dice cuánto tiempo más adelante iba a levantar a Josías, pero ¿saben? La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si él dijo que de la descendencia de David nacería un hijo llamado Josías, el tiempo va a llegar y se va a cumplir. Y si usted y yo leímos Segunda de Reyes, en donde empezamos, es Josías quien ya había nacido. Y vamos a ir viendo más adelante este cumplimiento de la profecía. Bueno, el profeta le da la profecía a Jeroboam, y incluso más adelante, si usted tiene tiempo, Dios da una señal que esa palabra iba a ser fiel y verdadera. Pero aquí tenemos que meditar que Dios lo que dice, lo hace. Dios lo que dice, lo hace. Si Dios dice algo, espere, porque Él lo va a hacer. Y podemos ir nosotros aprendiendo que Jeroboam reinó en Israel 22 años y murió. Pero Dios estaba airado contra Jeroboam, y Dios prometió que arrasaría su descendencia porque Jeroboam no obedeció con lo que Dios había dado. Y bueno, si usted tiene allá en su casita tiempo, puede leer cómo fue la sucesión. Nacía un rey y moría y lo heredaba su hijo, y dice que después de Jeroboam sube Nadab, que es su hijo, pero le hacen una conspiración y toma el reino Baasa, y ellos reinan 24 años, y empieza la distribución de los reyes en Israel. Pero sabe, mi amado hermano, que yo quiero llevarlos a este cumplimiento de la promesa del Señor. Y yo quiero que usted y yo vayamos nuevamente a Segundo Libro de Reyes, donde fue nuestra lectura, y vimos que hubo una promesa, lamentablemente, de destrucción contra la casa de Jeroboam. Y vamos entonces todos a leer nuevamente Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 22, unos versículos atrás, donde empezamos nuestra lectura. Capítulo 22 de su Segundo Libro de Reyes, capítulo 22. Y dice acá el verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. Y sigue diciendo el nombre de su madre, fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo Josías lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Nace el hombre de la profecía que fue dada en Primera de Reyes, porque le dijo: he aquí, de la descendencia de David nacerá un hombre llamado Josías. Y si usted y yo leímos qué iba a hacer Josías, le dijo que Josías sacrificaría sobre Jeroboam a los sacerdotes de los lugares altos. Y bueno, nace Josías, y en el verso 3, a los 18 años, el rey Josías envió el rey, o sea Josías, a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam,
escriba, ¿a dónde lo mandó? A la casa de Jehová. Y bueno, los preparativos y Josías propone en su corazón retomar todo aquello que el pueblo había dejado atrás. Y bueno, vinieron y empezaron a limpiar la casa de Jehová, a arreglar, dice que la casa de Jehová, a reparar las grietas, porque estaba abandonada la casa de Dios. Y dice que dentro de ese arreglo, en el verso número 8 del capítulo 22, entonces dijo el sumo sacerdote, quien servía a Hilcías, al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Vea, el pueblo había caído en idolatría, en soberbia, y lo primero que habían hecho era olvidarse de la ley que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y vienen ellos y le presentan el libro de la ley a Josías, se lo llevan a Josías. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Amados hermanos, aquí en el templo estaba la ley que, lamentablemente el pueblo de Israel había dado la espalda a los mandatos, preceptos que Dios había establecido para su pueblo, y se había vuelto un pueblo idólatra, se había vuelto un pueblo pagano, un pueblo desobediente. Y viene lamentablemente las consecuencias de todo lo que había pasado. Y saben, ellos y consultan a una profetisa, y la mujer les da palabras, el verso 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y a Hicam, Acbor, Safán y Azanías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió, o sea, Josías, así dice Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Venía condenación para el pueblo pagano e idólatra, mas para Josías, que había decidido hacer lo recto ante los ojos de Jehová, había una promesa de esperanza, había una promesa de bendición. Y le dice: te recogeré con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo. Y le empieza a dar palabra de aliento, promesa de bien, promesa de bendición. Y Josías se alegra, y entonces él empieza a limpiar el
templo de toda la inmundicia y de todo lo que estaba allí adentro. ¿Sabe, mi hermano? Habían ídolos abominables a Quemos, habían ídolos abominables a Moab. ¿Dónde? En el templo de Dios. Ve hasta dónde había llegado el pecado de Israel. Habían ellos volteado su corazón y habían ido a adorar y habían ido a hacer cosas desagradables en la casa de Dios. Capítulo nuevamente, hermano, 23, verso 14. El 13, perdone. Y Josías empieza a limpiar y trae reformas. Y dice el verso 13: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Escuchen bien: a Astoret, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y Josías se levanta y quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de huesos de hombres, porque manda a llamar a los sacerdotes que ofrecían sacrificios a estas imágenes dentro del templo y los mata y los quema vivos, tal cual la profecía se le había dicho a Jeroboam, porque Dios lo que dice, Él lo hace. Y sigue diciendo el verso 17, en el verso 16 nos quedamos: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Cumplimiento de una profecía. Pasaron reyes y reinos, pero la profecía de Dios es fiel y es verdadera, y su cumplimiento llega en Josías, porque él les había dicho: de la descendencia de David nacerá un hombre llamado Josías, el cual ofrecería y quemaría los huesos sobre los sepulcros. Y sigue diciendo el 17, y siempre Josías. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y ¿sabe? Los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Lo que Dios dice, Él lo hace. Pasó tiempo, no fue seguido, pasaron muchos años, pero aquí está Josías cumpliendo una de las tantas promesas que Dios había dicho sobre el pueblo de Israel. Y sabe, mi hermano, si usted y yo hubiéramos estado ahí, yo sé que nos hubiéramos quedado con los ojos abiertos, siendo testigos de lo que Dios había dicho hace muchos años. Y amado hermano, a lo mejor Dios te dijo una promesa. A lo mejor Dios te dijo una promesa y ya pasó el tiempo. Espéralo, porque si Él lo ha dicho, fiel y justo es Él. Y en su tiempo tú verás su promesa cumplida. Aquí estaba el sepulcro de ese hombre que hace muchos años había venido a profetizar lo que ahora Josías está haciendo. Vea, mi amado hermano, en su tiempo Dios hace lo que Él había prometido. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios es fiel. Dios es fiel. Lo leíamos en 2 de Corintios. Mas como Dios es fiel, todas sus promesas son en Él sí y en Él amén,
para la gloria de Dios. En Él sí podemos confiar, en Él sí podemos esperar, en Él sí, mi amado hermano, porque Él no falla. Aquí usted y yo vemos el cumplimiento de una promesa que fue dada hace muchos años. No dice la cantidad de años y todos los reyes que pasaron, pero hermano, sí pasaron muchos reyes. Y sabe, el pueblo de Israel había desviado su corazón y Dios envía a este Josías. Y sabe, lo primero que él hizo fue hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y aquí va el compromiso que usted y yo debemos tomar. Queremos ver las promesas de Dios cumplidas. Hagamos lo recto ante Dios. A Josafat se le dio promesa: si tú eres fiel, yo estaré contigo. Hermano, queremos ver las promesas de Dios, por supuesto. Soy la primera en decir que sí. Seámosle fiel al Señor. Queremos ver sus promesas cumplidas. Seámosle fiel al Señor. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Estará conmigo. Y sabe, su palabra, la palabra de Dios dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo dice, yo lo creo, porque así es. Y sabe, mi amado hermano, tenemos que ir con la ayuda del Señor, ya casi finalizando, pero tenemos que ser bien claros en este sentido. La promesa de Dios es fiel y es verdadera, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Aquí dice, las promesas que Él hace son sí y amén. Y una de las promesas que tanto hemos estudiado y hemos leído en la Biblia, Dios saca a un hombre de Ur de los Caldeos. Si usted y yo hacemos memoria, saca a Abraham y lo toma de los caldeos y le dice: ven, te mostraré la tierra prometida. Y le hace una promesa: te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios dándole una promesa a Abraham. ¿Y sabe cómo es llamado Abraham? El padre de la fe, porque confió en Dios a esa promesa. Y lo sacan de Ur de los Caldeos y él se queda en Aram. A lo mejor él tuvo miedo. A lo mejor tú y yo vamos a tener miedo si hemos recibido palabra de Dios. Pero confía, porque Dios va a cumplir. Y sacan a Abraham y bueno, Abraham es movido por fe y él confía y cree a una promesa que le sería dada: Canaán, la tierra prometida. Luego nace Isaac, su descendiente, ¿verdad? Y también muere, y aún no ha visto él que su descendencia ya herede la tierra prometida. Luego de Isaac nace Jacob, y a Jacob le nacen 12 hijos, ¿verdad? Que fueron los de la tribu de Judá, y aún no ven la promesa cumplida. Y si usted y yo recordamos en Judá, pues en Jacob, le nace José. Y él es vendido por sus propios hermanos como esclavo a Egipto, lo llevan a Egipto y Dios estaba con él. Y viene hambre y bueno, José halla gracia ante Faraón y es nombrado gobernador. Y luego viene la época de hambre a Israel y baja la familia de Jacob y bajan a Egipto y se establecen en Egipto. Y uno dice: a Abraham se le dijo que le darían la tierra prometida a él y a su descendencia. Y vemos a Israel, ¿dónde está? En Egipto. Y uno dice: pero no están en la tierra prometida. Pero la promesa de Dios llegaría, porque ve Dios que allí en Egipto ellos se quedan viviendo por mucho tiempo, muere Faraón y el nuevo Faraón comienza a hacerle, lamentablemente, la vida difícil al pueblo de Israel. Y así que Dios envía a Moisés para libertar a ese pueblo. Y sabe, mi amado hermano, Moisés los iba a conducir a la tierra prometida. Y a lo mejor Moisés no tuvo el privilegio de ingresar, pero sabe, pasar el tiempo. Y si a Abraham se le había dicho que su descendencia heredaría la tierra prometida, años más tarde, toda esa descendencia de Abraham hereda la tierra prometida. No lo vio Abraham, no lo vieron sus ojos, tampoco lo vio Isaac, tampoco lo vio Jacob, pero sí sus descendientes heredaron la tierra prometida.
Canaán, porque Dios se lo había dicho, a ti y a tu descendencia daré la tierra prometida. No lo vio Abraham. Y yo hoy le digo, hermano, está esperando el cumplimiento de una promesa. Espere. Si Dios le ha dicho que lo va a bendecir, espere. En nuestra promesa que yo les decía al inicio, donde recibí de la parte del Señor, decía, iglesia, avanza. Iglesia, no te detengas. Iglesia, yo estoy contigo. Iglesia, no tengas temor. Vienen nuevos retos, vienen proyectos. A lo mejor vienen sueños y anhelos que usted ya puso en las manos de Dios. Hoy hay una palabra que es fiel y es verdadera. La palabra del Señor nos dice, mi presencia irá contigo. En lo que hagamos, pongamos a Dios en primer lugar, seámosle fieles y veremos la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchos acá en esta congregación hemos crecido espiritualmente, y hace unos días hablábamos con unos hermanos que amamos y nos decía, hay más, y solo es que anhelemos con nuestro corazón y le sirvamos fielmente al Señor y veremos sus promesas cumplidas a favor nuestra y nuestra descendencia. Yo recibo esa palabra y es para usted, iglesia, también. Avanza, no te detengas, Él está con nosotros. Su promesa es fiel y es verdadera. Yo sé que como a veces jóvenes, como pequeños, tienen metas, tienen sueños, tienen anhelos. Si es que vas a seguir continuando en la universidad, en el colegio, una carrera que dejaste estancada, hoy Dios también te dice, avanza, no te detengas, yo estoy contigo, no tengas miedo. Muchas veces nuestro miedo es, Dios mío, la situación económica está difícil, la situación allá afuera está peligrosa. Hoy el Señor nos dice, avanza, no te detengas, yo estoy contigo. Y sabe, muchos de nosotros podemos testificar que somos testimonio de una promesa, que somos testimonio de que hemos visto con nuestros ojos muchas promesas que hemos recibido, pero también le puedo decir, aún hay promesas que no hemos alcanzado a ver. Y eso no me tiene que a mí atemorizar y decir, a lo mejor fue palabra de hombre, a lo mejor fue palabra de hombre. No, la promesa de Dios son sí y amén. Y sabe, hay una promesa de Dios en esta mañana. Y Él dijo, he aquí vengo pronto. Y si Él dice que viene, yo le creo y lo espero constantemente. Pero sabe, se le pide a Jeroboam, debe serme fiel. Iglesia, queremos ver las promesas de Dios, nos demandan fidelidad. Queremos ver sus maravillas y sus prodigios, nos demandan fidelidad. Y sabe, en segunda de Corintios dice, más como Dios es fiel. Confía en su palabra. Confía en esa promesa que aún no ha visto cumplida. Hermana, llevo tiempo pidiendo por esto y no lo veo. ¿Sabe? Yo he escuchado una prédica donde dice, a veces estamos pidiendo la sanidad, estamos pidiendo que ya ver un milagro en nuestra salud, y dice, Dios está más interesado no en sanar un cuerpo, sino en restaurar un corazón. Y uno dice, pero no es lo que estoy pidiendo. Dios está tratando con muchos acá. Y hemos visto que a través del proceso muchos hemos crecido. Yo no sé cuál sea el área que usted aún está luchando en su humanidad, pero déjeme decirle, a nosotros como familia nos trató el orgullo, nos trató nuestro yo, y hemos visto que a través de dejarnos moldear, y hermanos, duele el proceso. Soy la primera en decir, dolió dejar de ser la reina que era normalmente, pero aquí estamos. Y hemos visto que a través de la fidelidad que usted y yo en lo poco le somos fiel, muchas bendiciones
tienen para nosotros. Iglesia, avancemos en el área que tengamos que avanzar. No nos estanquemos, no nos detengamos. Si Dios ha pedido que crezcamos espiritualmente, avancemos en eso. Si Dios nos ha pedido que dejemos a un lado nuestra comodidad, pues pongámonos en las manos del Señor y digámosle: aquí estamos, Señor, haz tu obra en nosotros. Creo en tu palabra, porque lo que tú has dicho, así es. Lo que Él dice, eso es. Amado hermano, hay promesas de Dios para esta congregación. Hemos sido ministrados en cada oportunidad que hemos venido, hemos sido consolados, hemos sido fortalecidos, pero también debemos ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Y si en eso nos toca este año, pues avancemos, no nos detengamos. Dios estará con nosotros, no hay por qué temer, su presencia está con nosotros. Si usted se está iniciando un proyecto, si usted está iniciando nuevamente sus estudios, si usted está iniciando algún sueño que dejó, avance, no se detenga. Dios está con usted. Solo le demanda fidelidad, solo le demanda que no se olvide, una vez hayamos recibido sus bendiciones, servirle fielmente a Él. Porque sabe, el pueblo de Israel se había olvidado quién era el que lo había sacado. Porque si el pueblo hubiera estado bien seguro que Dios era el que lo había sacado, no se hubieran inclinado sus becerros que había levantado Jeroboam. Lamentablemente ellos sí se desviaron su corazón. No deje que las aflicciones de este mundo desvíen su corazón. No dejen que la situación difícil, la crisis, desvíe su corazón. No deje, mi amado hermano, créale a Dios, espere el tiempo preciso, porque si Él dijo, así será. Porque si Él ya lo prometió, Él lo va a cumplir, porque Dios es fiel y todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Cierre sus ojos en esta preciosa tarde. Te amamos, Señor. Te bendecimos.